Vamos a leer 4 versículos de la palabra de Dios. Lucas capítulo 11, dice así: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Cuántas veces hemos repetido el Padre Nuestro, no es cierto? ¿Cuántas veces es ya algo que está metido en la genética de todo el que ha visitado o ha practicado la fe cristiana en cualquiera de sus formas? Estamos frente a una de las grandes oraciones de la Biblia, y hay grandes oraciones en la Biblia. Cuando uno comienza a buscar, encuentra que hay oraciones maravillosas. Hoy estaba por televisión un rabino hablando de la oración de Abraham cuando intercede por Sodoma y Gomorra. Es una de las oraciones más bellas de alguien que se acerca a Dios porque no entiende y le pregunta a Dios. Me acordaba de la oración de Salomón cuando dedica el templo. Él dice: los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto más esta casa que yo te he edificado, ¿no? Siente la impotencia y la insignificancia del hombre frente a la grandeza de Dios. La oración de Moisés en el Salmo 90, cuando él dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Son grandes oraciones de la Biblia. La oración intercesora de Jesús en Juan capítulo 17, donde él pide por los suyos y dice: no te pido solamente por ellos, sino por todos los que van a creer por el testimonio de ellos. Y Jesús estaba orando por todos nosotros. Son oraciones conmovedoras. Pero esta oración de Jesús se gestó totalmente diferente a todas las demás, porque todas las demás están ligadas a una experiencia personal, a un momento de la vida, a una circunstancia histórica, y es el fluir del corazón del hombre frente a Dios. Esta no. Esta comienza porque le preguntan los discípulos: ¿cómo vamos a orar? Y entonces esta oración es la respuesta de Jesús al interrogante de ellos. Y echa las bases de la oración cristiana, las peticiones básicas del hombre espiritual. No está dada simplemente para que la repitamos ciegamente, sino para que entendamos las cosas que son fundamentales en nuestra vida espiritual. Los discípulos le hicieron el pedido. ¿Cuándo le hicieron ese pedido? Dice: aconteció que estaba Jesús orando. Y terminó de orar y los discípulos le dijeron: enséñanos a orar. Ahora, los discípulos estaban asombrados viendo a Jesús orar. Y estaban asombrados porque Jesús baja al Jordán para ser bautizado y dice: cuando llegó el momento del bautismo se puso a orar. Y en el momento que estaba orando, dice, los cielos se abrieron, y se escuchó una voz del cielo que lo señalaba como el Hijo de Dios. Indudablemente todos los que estaban allí deben haber quedado impresionadísimos con el hecho de que la oración fuera contestada en esa forma. Los discípulos veían que Jesús trabajaba con ellos todo el día y a la noche se iba solo al monte a orar y estaba toda la noche allí orando. Cuando llamó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subieron al monte de la transfiguración, allí Jesús estaba orando y se transfiguró delante de ellos. Cuando Jesús oraba, algo pasaba. Indudablemente los discípulos, cuando dijeron acá: Señor, enséñanos a orar, estaban pensando en esa oración de Jesús, que era totalmente diferente. Y se habrán preguntado por qué Él le da tanta importancia a la oración, por qué el Padre siempre lo escucha, por qué se retira solo para orar. ¿Y cómo ora Jesús? Señor, enséñanos a orar.
se animaron a hacerle el gran pedido que les dé una lección acerca de la oración. Lo primero que uno se pregunta es, ¿se puede aprender a orar? ¿No es la oración el fluir del corazón? ¿No es la oración lo espontáneo que decimos delante de Dios? Todo eso es verdad, la oración es eso. Pero también hay que aprender a orar. Santiago nos dice que tenemos que aprender a orar. Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Lo que quiere decir que a veces nosotros pedimos y pedimos mal y necesitamos aprender entonces a orar. Le voy a hablar exclusivamente a los esposos que están acá, a los hombres casados que están acá. Como usted trata a su esposa, tiene que ver con la oración. Como usted trata a su esposa, tiene que ver con la oración. Dice Pedro en su carta, sean comprensivos con sus esposas, denle el honor que corresponde para que sus oraciones no sean estorbadas. Hay una conexión entre todas las cosas, hay una conexión entre nuestra vida y la oración, y a veces no pensamos que esto tiene que ver con la oración. Pensamos que la oración pertenece a lo espiritual y lo otro es las relaciones familiares. Y la Biblia dice, no señor, la oración de alguien que trata descomedidamente a su esposa es estorbada, es estorbada. Por lo tanto, es lógico que uno quiera aprender a orar. Ahora, lo extraño es que los discípulos le pidieron a Jesús aprender a orar. Porque si hay un pueblo que oraba hasta desmedidamente, eran los judíos. 3 veces al día se paraban a orar y tenían 19 peticiones pautadas. Es decir, había 19 ítems que ellos tenían que rogar cada vez que se paraban a orar. Las 3 veces recordaban las 19 peticiones, por lo tanto se pasaban el día orando. Pero los discípulos debían sentir que esto era hueco, que no eran entendidos por Dios, que el rezo ese repetido era ineficaz, que no se comunicaban. Es como si Dios hablara otro idioma. Ellos estaban allí, repetían sus oraciones, las 19, 3 veces al día, pero no había comunicación directa con Dios. Había algo que le faltaba. Dios estaba hablando otro idioma, pero Jesús cuando oraba conocía el idioma de Dios, porque Dios le contestaba. Necesitaban eso que tenía Jesús y por eso fueron y le preguntaron. Y Jesús contestó con la oración modelo, donde nada sobra y nada falta tampoco en esta oración, está lo imprescindible, pero una oración que también define el carácter del que está orando. Porque, bueno, la podemos repetir como se repite comúnmente, ¿no? Por costumbre. Pero si tomamos en serio cada una de sus palabras y pensamos lo que eso representa para nuestra vida, nos damos cuenta que el Padre Nuestro, repetido con sinceridad, es una escuela de organización espiritual de la vida. El que puede decir el Padre Nuestro y sentir que lo hace con sinceridad, porque es lo que está pasando en su vida, tiene una vida ordenada, tiene una buena escala de valores, sabe diferenciar entre lo importante y lo superfluo. Es una escuela de vida cristiana el Padre Nuestro. El asunto es que a veces lo repetimos y no sabemos lo que estamos diciendo. Y yo me propongo, durante algunos domingos, pararnos y decir, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Hay por allí un diálogo que tengo que buscarlo, de un diálogo de alguien que está orando, y el diálogo comienza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, y Dios le contesta y le dice, sí, ¿qué quieres? Dice, Señor, no me interrumpa, estoy orando. ¿No? Y creo que muchas veces pasa así, ¿no? Nos metemos tanto en la oración que nos olvidamos de la persona, y si la persona nos habla, no le contestamos porque estamos orando. La oración comienza, Padre nuestro, diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Todos los pueblos de la tierra llamaban a sus dioses padres, todos los pueblos. Esto es común a todos los pueblos de la tierra, a todos los pueblos paganos también, los orientales, los occidentales, los griegos, los latinos, todo el mundo llamaba a sus dioses, los llamaba padres. Homero en la Ilíada, por ejemplo, él dice, se invoca al padre Zeus, que es el dios omnipotente del paganismo.
Y Virgilio en la Eneida, que es latino, no es griego como Homero, sino latino, en la Eneida dice Padre omnipotente, dirigido a Júpiter, que era el dios supremo del Olimpo romano. Quiere decir que todos se acercaban y decían Padre, Padre, Padre. Los hebreos también. En el cántico de Moisés, Moisés dice, no Él es tu Padre que te creó, Él te hizo y te estableció, Él es tu Padre. Todos sentían que Dios era Padre por derecho de creación, nos había hecho derecho de creación. Los dioses paganos y Jehová también, en la concepción de los religiosos del tiempo de Jesús, no en la concepción de la Biblia, sino en la concepción de los religiosos del tiempo de Jesús, tanto los dioses paganos como el Jehová de los religiosos, de los fariseos en aquel momento, estaban alejados de los hombres, totalmente alejados, y para que funcionara correctamente, es decir, para que esos dioses contestaran o para que Jehová hiciera algo por ellos, le ofrecían sacrificios, ritos, porque eran dioses que necesitaban para funcionar que se hiciera algo. Agamenón, por ejemplo, cuando su flota no despegaba del mar porque no había viento favorable, sacrificó a su hija y la entregó para que los dioses hicieran soplar los vientos. Es el paganismo, había que hacer algo para que Dios hiciera algo. Y entre el judaísmo, los fariseos, si uno quería que Dios le contestara, tenía que cumplir 613 preceptos, ¿no? De lavados de manos, de purificaciones internas, de oraciones a la entrada, a la salida, además de las 19 que 3 veces por día, cada vez que entraba a la ciudad, cada vez que salía de la ciudad, cada vez que se levantaba, cada vez que se acostaba, cada vez que iba a comer. Era terrible. Y entonces Dios contestaba la oración. Había que hacer grandes méritos para que Dios contestara la oración. Lo que pasa es que ellos, cuando se referían a Dios como Padre, no hacían una diferenciación que muchos no hacen hasta el día de hoy. Y es que una cosa es el progenitor y otra cosa es el Padre. Y ellos oraban a Dios como el progenitor. ¿El progenitor quién es? Es el que da la vida. Pero el Padre ¿quién es? Es el que todos los días vela en esa relación de cercanía por su Hijo. Yo conozco muchos que son progenitores, pero no son padres. Y conozco también muchos padres que no son progenitores. Hay padres que tienen hijos adoptivos, no son sus progenitores. Pero ¿quién puede dudar que son sus padres? ¿Quién puede dudar? Son sus padres porque le están dando su cariño, porque son los que se conmueven cuando se enferman, los que velan en la cama cuando el chico está mal, que se preocupan por su educación. Estos son los padres, los otros son progenitores, pusieron la semilla y se acabó. Claro, nosotros llamamos padre a todo el mundo. ¿Quién es tu padre? Es este que tengo al lado. Ahora, el progenitor puede que sea otro también. ¿Cuántos niños abandonados hay que encontraron un padre que fue padre? Yo creo que esta diferencia que a veces no hacemos en nuestro lenguaje y llamamos padre a los que son simplemente progenitores porque nunca asumieron el oficio de padre, es lo que también pasaba en ese momento en la oración, que llamaban padre, pero lo que querían decir era progenitor, pero no tenían la relación de Dios como padre, ni lo estimaban como padre. Era una visión limitada, restringida de Dios, que los dejaba tranquilos, porque somos hijos de Dios, pero no conocían el idioma de Dios y terminaron lejos de Él. Se rebelaron contra Jesús los que leían acerca del Mesías, porque no conocían el lenguaje de Dios. Jesús los confrontó y les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo soy de Dios y he venido no para mí mismo, sino por el que me envió. Es decir, Jesús está diciendo,
si ustedes no me aman es porque no aman a Dios y no entendieron a Dios. Y le hace una pregunta y les da una respuesta. Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Pregunta, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mis palabras. Respuesta. ¿Cómo aprendimos a hablar? Escuchando a nuestro Padre. Escuchando a nuestro Padre aprendimos a hablar. Escuchamos hablar en nuestra casa y así aprendimos el idioma y manejamos la lengua escuchando. Y si uno no escucha a Dios, no aprende el lenguaje de Dios. Es lo que Jesús les está diciendo. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mis palabras. Porque uno puede llegar a entender el lenguaje de Dios cuando comienza a escuchar a Dios. Cuando empieza a abrir el Evangelio y escuchar esa palabra, no solamente leerla, sino escucharla. Muchas personas creen que son hijos de Dios porque Dios los creó, pero no conocen el idioma de Dios porque no lo escuchan. Y para conocer el idioma de Dios hay que escucharlo. Jesús los tuvo que enfrentar con la verdad, que era muy dolorosa, y dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque la voz de él están escuchando, y lo que él les dice están haciendo. Ahora, esto es muy doloroso, ¿no? Sentir eso. Pero Jesús le está diciendo, la voz que uno escucha, la voz que lo dirige, el idioma que uno habla, es lo que marca la paternidad. Y ustedes no están hablando la palabra de Dios ni haciendo la obra de Dios, sino que hacen la obra de Satanás, entonces no lo llamen a Dios Padre. Tal vez fue esto lo más duro que les dijo Jesús, durísimo, durísimo, decirle a los religiosos de su tiempo, ustedes son los hijos del diablo, pero les estaba diciendo una verdad, que ellos no entendían el lenguaje de Dios. Pero cuando escuchamos realmente la voz de Dios y cuando entendemos y comenzamos a seguirlo, Dios pasa de progenitor a padre. Es en ese momento, en ese momento. En el prólogo del Evangelio de Juan dice, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. A todos los que le recibieron. Y dice, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, ser hechos. Quiere decir que hasta ese momento no éramos. En ese momento, cuando nos acercamos a Cristo, somos hechos hijos de Dios. Es en ese momento. El apóstol Pablo va a escribir a los Gálatas y le dice, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es la fe lo que nos acerca a Dios, cuando yo escucho su voz y respondo. En Romanos dice, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dejan que Dios vaya guiando la vida a través del Espíritu Santo. Y Juan en su Evangelio muestra el asombro, dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora, antes no lo éramos, ahora. Quiere decir que una cosa es acercarse a Dios como el progenitor, y otra cosa es entender que Dios es Padre, porque Padre nuestro que estás en los cielos, habla de una relación diferente. Es una relación personal, es una relación de acercamiento y de intimidad, donde Dios está cerca y se ocupa de nosotros, y esta es la base del Padre Nuestro. Hay una intimidad de familia con Dios, se percibe el amor de Dios, se percibe el cuidado personal, se percibe la simpatía de Dios, cuando entendemos lo que significa Dios como Padre. Jesús iba por los caminos, y en los caminos se encontraba con enfermos y Jesús los sanaba. Y se encontraba con publicanos que eran personas odiadas y Jesús los perdonaba y los acercaba a Dios. Convocaba a los marginados, como el hombre que está mendigando a la puerta de la ciudad. Y ese hombre ignorado no era ignorado por Jesús, y Jesús se acercaba y le daba la vista al ciego que mendigaba. Y perdonaba a los pecadores. Todas son las obras que hace Jesús. Pero preste atención a lo que Jesús explica acerca de estas obras. No puede hacer el Hijo nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace,
también lo hace el Hijo igualmente. Está diciendo, lo que yo estoy haciendo en esto es mostrar al Padre, es mostrar lo que el Padre hace. Porque el que me envió, dice Jesús, conmigo está, en Juan 8, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Hay una relación que Él está mostrando. Y cuando llega a la cena, en el aposento alto, Él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando Jesús perdona a la adúltera, cuando Jesús acepta el perfume de la prostituta que viene a ungir sus pies con el ungüento, cuando Jesús devuelve la vista a Bartimeo, el ciego, cuando Jesús resucita a Lázaro, está mostrando la compasión del Padre, está mostrando la misericordia del Padre, está mostrando la clemencia del Padre, está mostrando el amor del Padre. Quiere decir que Él nos revela lo que es el Padre. Y el Padre es ese. El Padre es el que no desecha. El Padre es el que se acerca a la prostituta y la recibe y la perdona. El Padre es el que a la adúltera le dice, vete y no peques más. El Padre es el que le pregunta al ciego, ¿qué quieres que te haga? Que reciba la vista. Ahí la tienes. Es el Padre el que está trabajando. Y cuando llega el momento del aposento alto, Jesús hace la gran afirmación, que es la base sobre la cual se desliza después el Padre Nuestro. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama. Es como si en ese discurso final del aposento alto, Jesús muestra íntimamente la relación entre Él y el Padre como una sola cosa, el Dios trino y uno. Y Él dice, yo y el Padre somos lo mismo. Y si yo los amo, también el Padre los está amando. El Padre Nuestro me dice, lo primero que tiene que haber en la vida de un cristiano es una relación personal con el Señor. Es comprender su lenguaje, y se comprende cuando lo empezamos a escuchar. Es aceptar el amor del Señor. Y señala el encuentro, el Padre Nuestro, entre el Dios trascendente y el hombre efímero, el Dios que está en el cielo y el hombre que está en la tierra. Se tiende allí el puente y nos muestra que a pesar de la distancia, Dios es eterno y yo soy temporal. A pesar de la distancia, Dios es santo y yo soy pecador. El amor de Dios quiere derramarse en nuestros corazones todos los días. Y por eso nos acercamos y decimos Padre Nuestro. Y esa palabra Padre, cuando la decimos de corazón, está hablando de una relación filial, de una relación de intimidad, de una relación de amor. Por eso llegamos y decimos, Padre Nuestro, que estás en los cielos. Esta visión de Dios como Padre es la que muestra el corazón de Dios y nos abre el camino para la presencia de Él. En la carta a los Hebreos, el autor de la carta a los Hebreos dice, nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia de Dios, porque vamos a alcanzar misericordia y oportuno socorro. ¿Cuántas veces se ha hablado del trono de Dios como el trono de juicio? Y es el trono de juicio para el pecador. Pero me dice, acérquense al trono de la gracia. Cuando yo aprendo el lenguaje de Dios, el trono de Dios empieza a ser el trono de la gracia, de donde emana el amor de Dios. Y desde ese trono el cristiano alcanza misericordia y alcanza siempre el oportuno socorro. Por eso esta oración es gloriosa, porque me señala la puerta tremenda que comienza diciendo,
Padre nuestro que estás en los cielos. Y me está señalando que si yo sé el lenguaje de Dios, si yo sé el lenguaje de Dios, y si yo digo Padre, no en el lenguaje del pagano que sacrificaba a su hija para que los vientos fueran favorables, no en el lenguaje del fariseo que decía, Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, sino cuando uso el lenguaje de Dios y digo, Padre nuestro, siento la cercanía, siento el calor y siento el amor de Dios. Por eso no hay que transformar el Padre Nuestro en una vana repetición. Hay que detenerse en cada palabra, porque cada palabra está marcando una prioridad en nuestra vida. Y la primera, vale la redundancia, de las prioridades es que Dios realmente sea para nosotros nuestro Padre que está en los cielos, con todo el peso que la palabra tiene. Señor, te agradecemos esta mañana porque el calor tuyo nos cobija en este lugar. Porque sentimos, Señor, la presencia y el amor tuyo cuando miramos la cruz de Jesús. Y porque cuando vamos aprendiendo el lenguaje tuyo y nos acercamos a ti de corazón, descubrimos que tú eres el Dios amoroso que nos busca, que muestra misericordia en nuestra vida y que eres para nosotros siempre el oportuno socorro. Y esta mañana, al comenzar a meditar sobre esta oración modelo, con la que el Señor abre la puerta de la oración para todos nosotros, te rogamos que nuestro corazón pueda salir con gratitud por este rol importantísimo que tú tienes en nuestra vida, este rol fundamental de ser nuestro Padre que está en los cielos, el Padre que me ama, el Padre que es misericordioso conmigo, el Padre que me socorre todos los días, el Padre cuyo amor es infinito y es eterno, y el Padre que me espera en su casa. Gracias, Señor, por todo lo que tú eres para nosotros como Padre todos los días de nuestra vida, y por lo que tú eres en la esperanza de que nos encontraremos contigo en la eternidad. Gracias, Señor. Bendice nuestras vidas para que esta semana, en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos, usemos el lenguaje de Dios y podamos ser el canal por el cual la bendición tuya se derrame sobre los que están alrededor nuestro. Te lo pedimos por Cristo Jesús.